Viernes 11 de abril de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra del Señor. Les invito para que en este día penitencial, viernes de la Cuaresma, de esta quinta semana de Cuaresma, nos pongamos en la disposición de la oración, del sacrificio, de la abstinencia, del ayuno. E iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, les comparto la lectura del día de hoy. La primera lectura es tomada de la profecía de Jeremías en el capítulo 20, versículos del 10 al 13. Oía la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso. Con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón. Que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. El Evangelio, mis queridos hermanos, es tomado de San Juan en el capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, soy dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemias, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán.
al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por el don de tu palabra, con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en este día penitencial, día viernes, la Iglesia nos convoca a hacer ayuno, a hacer penitencia, obras de caridad, a intensificar nuestra vida de oración. Y qué importante es preparar y disponer el corazón para las fiestas que se avecinan. Yo quisiera iniciar preguntándoles si ya tú lograste hacer tu confesión, si ya te reconciliaste con Dios, si ya hiciste un propósito de cambio. Y si todavía no lo has hecho, te invito en el nombre de Dios Todopoderoso para que te reconcilies con Él. En el nombre de Dios te llamo para que te abras a la gracia de la conversión. No te quedes atrás, mi hermano, no dejes que el vicio, que el pecado te retenga en medio del camino, porque dice la Escritura que cuando Jesús iba sanando, iba orando, muchos quedaron postrados al borde del camino y no pudieron seguirlo. No pudieron seguirlo porque estaban apegados al pecado, a las cosas, a los vicios. Que tú, mi hermano, no seas del grupo de los que quedan al borde del camino. Te motivo a romper con el pecado y a dejar que la obra de Dios se establezca y se realice en tu vida. Pasando a la reflexión de las palabras de nuestro Señor, de la Sagrada Escritura, sobre todo a partir de la primera lectura, yo los quiero motivar para que también nosotros nos reconozcamos delante de Dios como necesitados de su ayuda. Porque también el profeta Jeremías fue acusado. La gente hablaba mal de él. Miraban cómo ponerle una zancadilla, cómo hacerlo tropezar. Decía: oí la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Todo esto le sucedió al profeta porque estaba haciendo la voluntad de Dios, porque hablaba de parte de Dios y para la gente de su época era muy incómodo. Pues esto mismo nos puede pasar a nosotros cuando estamos cerca de Dios. Las personas y los enemigos quieren hacernos daño. Sobre todo, Satanás está tratando de ponernos por delante un traspié, hacernos caer, hacernos tropezar en este camino de fe. Pero nosotros tenemos que abalanzarnos a los brazos de Jesús y como un niño en brazos de su Padre, pedirle a Él que nos sostenga con su gracia. Por eso el profeta hace oración. Por eso el profeta apela a Dios. Ayúdame, Señor, defiéndeme. Sal delante de mí como justo vengador de aquellos que traman hacerme daño. Esta es la realidad también de Jesús. Si nos damos cuenta, todo esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio viene diciendo que por todo lo que iba diciendo Jesús resultaba incómodo y querían apedrearlo, querían despeñarlo, querían acabar con su vida. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? Todavía no había llegado su hora. Por eso Dios le concede seguir predicando y seguir avanzando. Cada uno de nosotros estamos llamados a seguir hacia adelante, a pesar de las pruebas, de las dificultades, no dejarnos vencer, porque el enemigo nos está acechando a nuestra puerta. Pero hay que seguir adelante, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el profeta. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. El Señor es poderoso y el Señor nos sostiene. El Señor nos defiende. Hay que abandonarnos en Él. Hay que dejar que el Señor sea el que dirija nuestros pasos y el que haga su obra en nuestros corazones. Por eso termina diciendo el profeta:
Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. El Señor es nuestro defensor. ¿Qué tenemos que hacer? Alabarlo a Él, cantar para Él, darle culto al Señor, ser agradecidos porque Él nos libra de las manos de nuestros enemigos. Pasando al Evangelio del día de hoy, pues dice la palabra que los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Pero Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces ellos dijeron: es que no te vamos a apedrear porque hagas buenas obras, sino porque te haces igual a Dios. Y Él dice: si yo me hago llamar hijo de Dios es porque realmente lo soy. No los estoy engañando, dice el Señor. Jesucristo se nos revela como Hijo de Dios. Él se presenta como el yo soy, como el dueño de todo lo que existe, como el Salvador de todos los hombres. Y esto le fastidia a los judíos de aquella época. Hoy por hoy, proclamar a Jesús como Señor y como Mesías sigue siendo fastidioso para muchas personas y lo llamaban blasfemo. Sin embargo, dice Jesús en su palabra: soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. A mí me parece maravilloso esto que dice Jesús, porque se une también a la promesa que Él realiza sobre nosotros. Si alguno oye mi palabra y guarda mi palabra, hace lo que yo le digo, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Así como Cristo vive en el Padre y el Padre vive en el Hijo, así nosotros podemos vivir en Dios. Y aunque hayan pruebas, tentaciones, situaciones difíciles, podemos seguir adelante. Mi hermano, mi hermana, no te dejes vencer. Sumérgete cada día más en el misterio de Dios, en el misterio de la Trinidad. Resguárdate en el costado de Cristo. No te dejes vencer. El maligno te tiende lazos, las personas te calumnian y te tratan de desanimar. En tu casa tienes problemas. Hay situaciones difíciles que nos refrenan en este camino espiritual, pero no por eso podemos tirar la toalla. Hay que seguir adelante. Cristo siguió adelante. ¿Y qué dice el Evangelio? Se les escabulló entre el gentío y no pudieron apresarlo ni pudieron hacerle daño. Hay que ser astutos como Jesús. No podemos caer en el juego de las palabras, de las críticas, de lo que la gente nos dice. No, hay que seguir caminando porque tenemos una meta más alta, más grande. Y recuérdalo, mi hermano, mi hermana, el Señor es mi fuerte defensor. Cuando te veas atacado, sumergido en situaciones difíciles, repítelo: el Señor es mi fuerte defensor. En medio del peligro, clamé y tú me escuchaste. Por eso te alabo, Señor, porque no me abandonas, porque no me dejas quedar en vergüenza, porque sales como defensor ante mis enemigos. Por eso alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Les sigo invitando y motivando, queridos hermanos, a vivir el retiro espiritual. Hoy, segundo día de retiro espiritual, a las 7 de la noche, hora de Colombia. Todavía eres bienvenido si no pudiste estar en el día anterior. Recuérdalo: sanados y restaurados por el amor. Con temas maravillosos que el Señor pone delante de nosotros y que yo con todo el amor les comunico para que la palabra de Dios siga creando en nuestros corazones obras buenas y que podamos crecer en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les espero a todos a las 7 de la noche, hora de Colombia. Bendiciones.